Entonces, el tema de hoy era lectura de mente, pseudológica y esto que se me ocurrió esto de nombrar causa-efecto y empezar a trabajar de otra perspectiva la parte hipnótica desde las falacias. Y a ver si falacias, que es como una... ¿qué sería un mapa para nombrar algo de otra manera? ¿Sería un mapa eso? La falacia, decís vos. Sí. En razonamiento, me parece que a mí falacia puede llegar a entrar incluso rozar pseudológica también, porque en realidad para el que la Sí. plantea se justifica en sí misma y muchas veces lo que dice no tiene una justificación y por eso es que se vuelve como la serpiente que se muerde la cola. Pero yo creo que en realidad no está, es difícil encasillarla en una sola. Por ahí, dependiendo del tipo de falacia que se utiliza, va a ser que Sí. caiga más en Eh, uno o en el otro. Está bueno. Entonces podemos incluso hacer eso y ver cada una de las, creo que son como 14 falacias o algo así, ¿no? Tipos de La verdad falacias. no me acuerdo, no me Hay una que acuerdo es cuántos son. falacia ad hominem, que podría ser una generalización. O sea, falacia ad hominem es ponerle si lo dijo Hitler, es malo. Porque todo lo que hizo Hitler es malo. Aunque capaz Hitler hizo leyes que son Sí, buenas y cosas que son buenas, entonces es una forma de generalización. Una falacia ad hominem. sí. Ya que ya Eh, busco los tipos de falacia y los vamos hablando, porque debe estar detallado así un listado. Tipos de Yo falacias. falacias, sí. Yo falacias vi hace muchos años y este año en álgebra no le di mucha pelota a la parte de lógica. Está ad hominem, hombre de paja, de la apelación de autoridad, de falsa equivalencia. ¿Ves? Ahí está, dichos populares también, pero ahora estoy entrando a la página que está bueno con el... Pseudológica. Esa es la Claro, parte pseudológica. esta falacia ad hominem. Dice, los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. Pues ¿Cómo? ¿Me repetís los algo? ataques, sí, Sí. los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. Ah, claro. Ok. O sea, O en vez sea, se de... meten contra vos, no con una lógica o con No una contra el argumento, no justificación. contra lo que está Claro, diciendo. sí, Claro, que sí. son como el... ¿Y vos qué vas a decir si sos hincha de Platense? Claro, vos sabés que tengo un ejemplo buenísimo, pero fue bien aplicado, en realidad fue como para romper una situación y me pareció genial. Yo me acuerdo en el secundario teníamos de la otra división era un flaquito que era, o sea, lo bueno, viste como decís, persona buena, bueno, Sí. el chabón era así, re tranquilo, no se metía con nadie. Pasó caminando así con toda su humanidad, tranquilo, ¿viste? Y lo chocó un flaco que era rugby, re histérico, re eléctrico, y le tira de las manos, no sé qué boludez, ¿viste? Pero una cosa como decirte, se le cayó un papel, el flaco se da vuelta sacadísimo y lo empieza a putear, pero así con una euforia, ¿viste? Típica del perfil rugby. Y Tomás lo mira, ¿viste? Lo miraba así, lo miraba para arriba porque el flaco era un poco más alto, y cuando el chabón se terminó de descargar, el pibe le dice, y vos sos feo. Se dio vuelta y salió caminando. El flaco se quedó como. Obviamente el curso estalló porque. Y el chabón no tuvo nada que hacer. O sea, fue buenísimo porque no fue el argumento. Puso feo. Y se fue a la mierda. Fue genial. Fue genial. Fue genial. Está muy bien. Me Bien. sonó por ahí. Esperá que sigo. Hay más sobre esa falacia. En realidad yo leí la primera, la Quedémonos primera en la versión. primera. En falacia ad hominem, en esto de no atacar el argumento y atacar a la persona, también es algo mucho en la política, que es en lo que se busca mancharlo con algo, entonces digamos, desacreditar todo el discurso de la persona porque mira, esto es tiene este pasado. Sí, sí, ese O es un sea, ejemplo. también entraría Sí, como sí. una forma de generalización. Es que yo creo que cuando pensás, o sea, yo sin saber tanto por ahí del modelo, de los modelos, pero como que generalizaciones muy abarcativas, vos podés empezar a puntualizar. Yo Subdividir. creo que, exactamente, yo creo que vos podés decir gran grupo, generalización, y después empezar a abrirlo. Porque cuando yo estuve leyendo los modelos, es como que en algunos casos me podía encontrar con una generalización dentro de lo que está planteando. ¿Viste? Sí, sí, Entonces sí, no sé si sí. es tan Sí. puro, pero sí, acá Mi- totalmente, pues está diciendo, vos todo lo que presentás es una cagada porque vos sos una cagada, ya. básicamente, así hablando mal y pronto. Pero viste que están ¿qué se llama? Modeladores universales, que son eliminación, generalización y Y distorsión, supresión, sí, y
Y todos los patrones lingüísticos se pueden agrupar en estas tres. Ahí está, bueno, eso es lo que decía, sí, sí, sí. Por ejemplo, la lectura de mente es una distorsión. ¿Solamente distorsión? Sí. Está Porque la bien. lectura de mente es, seguramente, vos pensás que no tengo razón. Entonces, es una distorsión, porque no tengo, o sea, estoy distorsionando la realidad, no puedo saber lo que pensás. No, tal No es que cual, estoy tal cual. generalizando algo o eliminando información, estoy distorsionando. Claro, claro, eso es cuando está cuando estás por ahí conversando con otra persona, ¿no? Pues si vos por ahí decís, estoy seguro de que aquella persona va a hacer tal cosa, y yo me puedo estar basando en que muchas veces en la misma situación hizo lo mismo. Pero ahí lo que pasa, eso ya deja de ser lectura de mente y se convierte en causa de efecto. Causa, efecto, ok, está bien, está bien. En lectura de mente pasa esto. O sea, incluso yo la misma lectura de mente la puedo dividir en dos partes, que creo que Sí, ni siquiera lo nombro en el taller. Uno puede hacer una lectura de mente donde me odia, ponele. Tal cosa me sí, odia. O estás re enojado. Uy, me vas a matar porque no sé qué, seguro te lo vas a tomar a mal. sí, Entonces, en las que yo asumo que conozco el contenido de tus pensamientos. Es una lectura de mente hacia afuera. Pero también existe una lectura de mente hacia uno mismo. sí, Y eso es cuando uno a veces se adjudica se pone una descripción, estoy deprimido, ponele. sí, Si bien uno es el reino de su propio reino interno, puede ser que esa sea una conclusión apresurada, sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Entonces uno puede hacer una lectura de mente con una reducción o una interpretación demasiado rápido de lo que le pasa a uno mismo y reducirlo a hacer una lectura de mente equivocada. Ok, bien. Sí, digamos, en terapia, o sea, en una sesión esto sirve también. Esto sirve. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y creo que también, bueno, la lectura de mente, si la vemos desde el punto de vista de la PNL, sería una interpretación. Y sí, es pura, pura, o sea, interpretación incluso sin mucho fundamento, tal vez. Es como esas cosas que abren juicios que te quedan, viste, ahí suspendidos. Para, ¿me haces una distinción entre interpretación y juicio? Es que en realidad los juicios son interpretaciones. Lo que pasa es que yo puedo decir algo, por ejemplo, el día está hermoso y es un juicio y nada más, porque no estoy interpretando o sea, no estoy en mi discurso, no estoy interpretando algo más. Ahora yo digo, miro y digo, hasta el domingo no va a llover. Yo estoy interpretando que porque está despejado, porque está soleado, no hay viento y no asoman nubes del río, no va a llover hasta un tiempo que yo pienso que sería. O sea, en la interpretación solamente es mirar algo y tirar una opinión. En el juicio lo que hace es dejar como ciertas marcas. Por ejemplo, vos podés decir una persona Claro, es juicio linda. de valor. Exactamente, va por el juicio de valor. Sí, están los juicios de valor, después están los juicios maestros que le dicen, que PNL también le llama de una forma diferente. Estos que te vienen por legado familiar, por ejemplo, el hombre es el que trabaja, la mujer es la que tiene que cocinar, Sí, ¿viste? Se usan mandatos mandatos. familiares. Mandatos, ahí está. Desde el coaching le llaman juicios maestros o mandatos también le dicen, no, 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 no es muy diferente. Y estos mandatos familiares son como parte del mapa del otro y son una distorsión que podría entrar dentro de pseudológica, algunas como pseudológica, como... Sí, 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 tal cual. O sea, los dichos populares son los casos típicos y que aparte en algunas familias se repiten muy, muy Sí. constantemente. Es Ah, muy vos seguro gracioso, estás en pero una... ¿qué Porque qué? aparte Juan es como un chabón muy clásico, ¿viste? Y debe tener un Pero vos montón de sabés cosas. que no es de los dichos él. La que era de los dichos era la madre de la griega y Sí. te los tiraba en griego directamente. Una era oposterosis akimisis, que es como hagas la cama, has de dormir. Después tenía otro de Fasulito Fasuli, Gremillito Saculi, que es porotito a porotito se va llenando el saco. Que no me Eh, rompa más las pelotas porque si no te reviento.
No, en realidad tiene la doble connotación. También tenía el tema de que si vos de a poquito ibas a crecer igual, de alguna forma. Ah, Si vos te mantenías el ritmo, el esfuerzo, o sea, le podés dar la lectura que quieras, es como no me hinches más los huevos, pues reviento. O ella cuando lo planteaba era, no sé, el hijo había llegado a la casa, no sé, con el auto arreglado, lo veía, siempre tenía una crítica primero, pero después decía, y bueno, Gremilla y tú, como que de a poquito con el esfuerzo uno va creciendo. Pero siempre tenía primero la negativa, después por ahí tiraba alguna. Cuando veía a la gente molesta, tiraba alguna positiva. y esta pseudológica es una fórmula instantánea que pasa por encima del razonamiento, o sea, uno no razona en un argumento, pero viste como, no sé qué, más vale pájaro en mano, o que dicen Dicen volando, volando. sí. Entonces te mete como una presión irracional para tomar una decisión o para tirar a favor o en contra de un argumento. Sí, y aparte la persona que lo evoca, de alguna forma, es como que se pone en una De posición un poder. tanto de poder, porque te Sí, dice, ¿viste? Ah, no, el que mucho abarca, poco aprieta. Al que madruga, Dios le ayuda, está bien, levantate temprano, ¿viste? Y te refuerzan consejos con dichos populares que sostienen como verdades. La otra vez, no sé si vos compartiste el meme, ese de Jesús y el chorro, ¿no? al que madruga Dios lo ayuda, sí. Sí, Y bueno, que, y el ese que, y el que, y el que te robó se levantó se antes. levantó más temprano, tal cual, Sí. tal cual. Bueno, uno que está muy instalado acá en Argentina también es el de Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Creo que eso describe muy bien al argentino en general, en muchos aspectos. De hecho, la tesis que hice para terminar la carrera la hice con ese título, Errando el Cuchillo, porque me parecía genial para la cultura empresarial, porque en muchos nichos, pyme y organizaciones que están en desarrollo, plantean esa cuestión. Siempre la excusa es esa, una sonrisa, te tiran esa y siguen con otra cosa. Claro. ¿Viste? Es Sí, sí. genial, es genial. No, por eso me gustó lo de pseudológica, porque realmente tiene mucho para laburar. Acá en Argentina se usa mucho los refranes y creo que en España también usan Sí, muchísimo, por sí. lo que estuve leyendo. En Argentina se usa mucho. Sí, sí, pero cuando estuve buscando refraneros para ver si hay alguno que no conocía o algo, me encontré con que en España también se le da mucha bola, como, es más, hay un movimiento, o sea, están como poniéndose de acuerdo en los dichos que deberían empezarse a tener más en cuenta. Y no sé, enumeraba una lista de los 10 que deberían darle bola porque tienen que ver con una cuestión de salud, con una cuestión de trabajo. Nada, es otra vez apoyarse en la pseudológica para reforzar algo que ellos consideran que está desatendido socialmente. Bien. Entonces, primera falacia habías dicho ad hominem. La segunda, Ad hominem. Hay un poco más, si querés leo el resto que ahora de. desarrolla. Dice, en lógica y retórica, un ataque personal se llama ad hominem. Que en el latín significa contra el hombre, sí. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con el lenguaje ofensivo. Bueno, sí, eso es lo que decíamos los políticos que lo hacen todo el tiempo. Más específicamente, es una falacia de relevancia en la que alguien rechaza o critica la opinión de otra persona en base al. Más, está bien, dice más de lo mismo. Dice lo mismo. No, 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 no aporta. La otra que está acá es falacia del hombre de paja. Dice, la falacia del hombre de paja consiste en atacar la posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. Es como que lo llevas para tu. O sea, vos lo enredás lógicamente, digamos, por lo que Claro, ya entiendo. entiendo, sí, sí. Sí, es una Eh, forma sencilla de hacer creer que la oposición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como abuso o poco fiables. Es una comparación. La propia posición se ve como más verídica, seria o fiable. para. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Se exagera el punto de vista del otro? ¿La posición del otro? Por ejemplo, no sé, todas las personas deberían tomar mate. Un argumento. Y Ah, no, se, vos sos y un autoritario, ahora me vas a obligar que tome mate. Vos no me podés obligar que tome mate. esa sería, o sería más una cosa de exagerar el postulado del otro en forma sarcástica, como decir, sí, sí, no solamente todas las personas deberían tomar mate, sino que todos los seres bióticos, todos los seres pluricelulares deberían tomar mate. Como llevarlo al Fue, extremo,
Eso puede ser, pero eso sería como para reforzar. Acá en realidad sigue siendo un ataque contra la lógica del otro. Mirá el Claro, ejemplo que pone. Dice, creo que deberíamos remodelar nuestra página web. Antonio responde, ya claro, estás diciendo que nuestro departamento de trabajo en el departamento de diseño interno no vale nada y que tenemos que derrochar el dinero en otro departamento externo. claro. O sea, el tipo agarra lo que el otro dice y se lo revira como la miércoles. Sí. De O nuevo, sea, es en esta es como una exageración también de la eh, una interpretación y una exageración del punto del otro. Simplemente dijo, la otra persona dijo, hay que chequear de nuevo la página web y el otro, ¡pum! claro, el otro, porque a ver, claramente está basado en la discusión y seguramente el otro no quiere tocar la web, entonces busca la forma de que éste recule, pero atacando la lógica que él no planteó. Él simplemente decía remodelarla, el otro dice como Ah, que ya atacó al entendí. departamento interno, que tiene que gastar plata en un departamento externo. Es más, está dudando de la confianza en el departamento interno, o sea, lo pone en un lugar al tipo, que si estuviera en una reunión, tal vez es la forma de ponerse a toda esa gente de su lado. Claro. Es como que yo ponele que te diga, che, ¿por qué no te pones una mejor remera? ¿Qué estás diciendo que soy un sucio? ¿Entendés? Como exagerarlo y Ah, sí, ponerlo sí, en un nivel de lógica distinto, sí. El hombre de paja, lo que atacar la hacía es lógica del otro. atacar la lógica del otro, medio llevándolo para otros terrenos. Sí, sí, es como de vuelta, es falaz porque no está fundamentado lo que está diciendo la persona sobre la lógica del otro, sino que la exacerba y la desdibuja, digamos, la distorsiona. Hagamos un pequeño hombre de paja con un tema crucial. A verga. Súper, a ver, también un poco para ver de qué se trata tu pensamiento, y es un pensamiento, creo que mundialmente el mundo está como usando esta lógica para tener como dos tendencias. En vez de izquierda y derecha, voy a decir libertarios y estatistas. Ajá. Entonces, por un lado, un libertario te diría, sabes más o menos, ¿no? De qué trata, de qué va la cosa. Estado benefactor y Estado libertario. Sí, Liberalismo. sí, sí, sí. Entonces, en el liberalismo tenemos una premisa que dice que el mercado se va a autorregular, Sí. que las personas van a manejar el mercado de acuerdo al consumo El y lo que... laissez-faire, ¿no? ¿Cómo? El laissez-faire, laissez-passer. Exactamente. Sí. Y dice que si en cambio el Estado intervendría, la corrupción del Estado formaría monopolios, o sea, formaría como una mega empresa monopólica. Eso sí es lo que no se puede en el liberalismo, ¿no? El monopolio está Ujú. prohibido, porque si no ya deja de ser como justa competencia. Claro. Eh, entonces dice, en cambio, dice, si estuviera el Estado, el monopolio, el Estado empezaría a transar y a negociar, como vemos que de hecho es, y por un lado eso, y por otro lado que la corrupción del aparato del Estado consumiría tanto dinero de impuestos, tanto dinero que generaría toda una clase parasitaria de recursos de movilización de capital, de energías y demás. Me Entonces, suena. argumentos libertarios. ¿Bien? ¿Cómo? Ah, ¿otra vez se me cortó la luz? No, Ahí, ahí está, ahí no está. estás. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estás. Quedaste en se genera. Se genera, ¿qué dije? Estabas hablando de todo lo que se generaría con el Estado, de una clase parasitaria, movimiento de energía, la Claro, gente, y se genera, y quedaste y, ahí. y se generaría, se estancaría la economía, se empobrecería el pueblo porque estaría gran parte de la población no trabajando, y en estas cosas digamos, de esta clase política que es como parasitaria, que le genera un peso al crecimiento del desarrollo del país, no solamente estaría haciendo eso, sino que en el caso, por ejemplo, del populismo, estaría usando eh,
usando más plata del Estado para mantener a gente sin trabajar, a gente haciendo mafias, cortando rutas y entorpeciendo el funcionamiento el crecimiento económico del país. Eso es Sí. pensamiento libertario. Pensamiento del Estado, pensamiento de Estado benefactor sería las empresas son malas, son el diablo, y si fuera por las empresas, eh, nos, eh, Nos vaciarían de recursos nos y nos vaciarían de llevan. recursos las grandes empresas y los capitales probablemente se fugarían al exterior, a los dueños de las empresas que están en otros lugares, Sí. y el Estado nos cuida los intereses del ser humano, de las personas, perdón, de la gente la población. Entonces el Estado va a administrar en forma correcta para darle equidad al pueblo y que todos puedan tener, es gracioso, ya solo pensarlo es gracioso, y que todos puedan tener acceso a las mismas posibilidades de Posibilidades. recursos. Sí. Entonces, están en todos lados. Con lo cual, o sea, uno ataca al otro, ¿no? Uno dice, no, si esto si las empresas manejan, harían un quilombo bárbaro. Tal cual. Y los libertarios dirían, pero si manejan al Estado, sería corrupto, sería parasitario, sería una burocracia de un montón de trámites y que, que le complicarían la vida a las pymes, que son los que hacen mover la economía. Sí. ¿Podemos usar esto, lo de la falacia del hombre de paja acá? ¿Cómo Yo sería? creo A que ver. sí. Pero de hecho ya creo que está bastante aplicado, porque en realidad el pensamiento libertario lo está planeando, o sea, lo está diciendo, tal vez con pruebas, pero sin fundamentos, ¿sí? Porque está diciendo, el Estado va a hacer tal cosa. Puede ser que esté basando en algún país, no nombremos cuál, que las cosas estén funcionando de esa manera. Sí. Entonces decir, bueno, como el Estado como es más estatista, pasa esto, pero en realidad lo está diciendo con una connotación que todo lo positivo que pudiese tener la lógica estatista queda muy por debajo de todo lo malo que genera. Ujú. ¿Sí? Ya como está planteado el discurso, como lo mencionás, ya parece un hombre de paja muy decorado, pero sigue siendo. Vos te imaginás a los libertarios de otro lado, sí, ¿viste? Y el estatista escuchando esto va a buscar revirar la ofensiva y de vuelta, sin ir a, sin ir a la lógica del pensamiento liberal, ni hablar de cómo el mercado se regularía, sino que dice directamente que va a robar la empresa privada y que se va a llevar todo y que no le importa a las personas. Entonces se pone en humanitario populista justamente, pero ya en ese ataque, Ujú. ¿sí? Porque no lo dice con palabras bonitas y no parece un debate. Claro, Parece sí, que sí. están viendo quién la tiene Claro, más grande. destruyendo el argumento de otro, o claro. Exactamente, y sin un fundamento real, ¿viste? Porque, a ver, la sucesión de las cosas no son pruebas suficientes. Vos estás diciendo, bueno, pasó en tal lado una vez y generalizarlo desde ahí no sería correcto. ¿Cómo sería Entonces, un argumento no hombre de paja? Un argumento real. y en realidad podría decirse lo mismo, pero encarado de una forma diferente. Decir que en los países donde el modelo estatista fue el principal o el vencedor, se vio que sucedió tal y tal cosa, citar datos, citar fechas y citar situación económica, sería una forma de sostener la idea de no ser estatista, no de sostener el liberalismo, de sostener el no ser estatista. Claro. ¿Sí? Ahí después donde contrapone el Estado liberalista haría tal y tal cosa, no permitiría tal y tal otra, entonces podría resultar mejor como una propuesta. ¿Sí? Ahí yo Sí. creo que estaría bastante, igualmente va a estar a ver interpretación, o sea, en el discurso siempre están las interpretaciones y juicios para favorecer a uno al otro, pero no iría por este lado de atacar la lógica del otro, sino la observación, el dato, la afirmación. Claro. Bien. Y para vos, ¿qué pensás de esto? Que somos estatistas. No, ya sé. Sí, sí. Esos estatistas somos. Sí, sí, sí. Vemos este hecho.
yo cuando alguien plantea estas cosas, o cuando, por ejemplo, tengo un vecino que es como, dice ser comunista, Mm, entonces banca a Cristina, por ejemplo, y cosas así, y que evidentemente no conoce los millones que ganó Cristina, no de herencia, sino de los que, digamos, robó en gestión. eh, yo creo no, pero que, Macri, no, pero Macri, sí, sí, no, él claro, es el no, pero Macri, ¿eh? Él todo el tiempo dice, tal cual. tiene un libro sobre Macri hizo esto o algo así. Sí, sí. Y, y yo creo que la respuesta no está en ninguna de las dos cosas. Esa es lo que se llama una double bind, ¿viste? Es el doblemente atado. Bueno, Sí. este o este. La respuesta está en un nivel lógico distinto. Totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo, sin hacerlo tan profundo el pensamiento, siempre me imaginé a los políticos comiendo una asado en una quinta, todos juntos y Sí, cagándose de risa como sí, la sí, sí, sí. gente la pasa como el orto. Porque realmente cuando vos ves un debate político, no es un debate, es una cosa, un montaje de este tipo, Sí, de no generar propuestas, sino atacar la lógica del otro o atacar a la persona del otro directamente. ¿Sí? Porque vos hiciste, porque vos no hiciste, y en realidad no ves algo superador, no ves un esfuerzo de mejorar o cambiar la situación, sino de, qué sé yo, tener razón en un sí, punto determinado. sí, es cierto. Es cierto. Sí, y igual, de todas maneras, o sea, como esta lógica, o sea, lógica abstracta pura, esta de, bueno, no, son cosas abstractas. Los modelos económicos son abstracciones, son ideas, que cuando se aplican en la Sí, vida real son otra cosa distinta de lo que es. Y, y estos modelos no conciben distintos factores humanos y el nivel lógico en el que está, en el que, en el que fallan todas es, ok, ¿qué podría pasar de malo si las empresas manejan todo y todo se regula por empresas? Podría pasar de malo que las empresas empiecen a competir entre sí, eh, fomentando un consumo eh, no en beneficio de la gente, sino en beneficio eh, de sí mismas. Con lo cual, ponerle para volverte consumidor a vos, le meten cocaína a la comida, o adictivos, o algo que te vuelva adicto. sí, generar la necesidad, básicamente, de Sí, una entonces, forma así severa, digamos, o quieren, no limpia. o te quieren bajar el precio bajándole la calidad a un punto donde tiene un montón de tomada de golpe una porquería que es cartón. Y terminás comiendo cartón porque le quisieron bajar el costo para poder competir con otra empresa. Entonces, eso podría pasar y es algo que es real, es un hecho. Sí, Le pueden sí, o poner la aditivos, le competencia pueden poner desleal, esa... agrotóxicos y toda la bola, sí. Sí, 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 tal cual. Y lo peor que podría pasar desde el otro lado es lo mismo, es lo que está pasando, Sí. es que los políticos trancen con lo peor de las empresas, que se genere un monopolio y que sean el parásito que se roben toda la guita y sí, sí, Bueno, no estoy de acuerdo, pero acá va el punto que estuvimos hablando la otra vez y lo que yo creo que no se tiene en cuenta. Vos bien lo dijiste, el modelo es modelo, ¿sí? Se exacto. modela sin personas, se modela en una computadora, en un escritorio, con papeles y con cálculos. Claro, Y yo no le veo falla a los modelos, sino, como también dijiste vos, a la aplicación. Y la aplicación, no, la falla de vuelta no está en la aplicación del modelo llanamente, sino en las variables que no se tomen en cuenta, que no se tienen en cuenta que somos todos seres humanos diferentes, ¿sí? El problema para mí está basado en que atacan a la persona que sigue el modelo o atacan al modelo cuando el problema no está ahí. ¿Sí? exactamente. Es más, el problema es que ataquen. En realidad, cuando se busca resolver, sería buscar un punto intermedio, un punto de paso, o ver de forma sistémica cómo se puede aplicar, o si todos los modelos son aplicables, o sea, si cada modelo es solo aplicable, o si podría haber algún modelo mixto, o no sé, variaciones de lo mismo, o a diferentes zonas, diferentes modelos. Porque yo creo que eso es lo mismo que pasa en el fútbol. Es un solo equipo y ese es el que tiene que ganar y ese va a ser el campeón del mundo. Mm. Cuando en realidad el fútbol es deporte y es buenísimo para la salud si hacen deporte. O sea, están quedándose con esa cuestión de, bueno, el mío es el mejor, cuando en realidad ese no es el punto que debería debatirse.
Sí, sí, sí. Bueno, y el nivel lógico que yo digo, el nivel que no se está tocando, es que tanto en un modelo como en el otro, a la hora de aplicar, hay no sé, un factor del egoísmo, ponele. Algo simple, ¿no? Sí, Algo simple y profundo. Claro, que el político es corrupto, mete a toda su familia, ñoquis, lo que sea, porque es egoísta, porque se caga en el pueblo a los demás, y el chabón que tiene la empresa, que le mete drogas, que le mete químico, que le mete todo lo que sea para poder competir con el otro, y peor todavía, la obsolescencia programada, ¿no? Como sí. el diseñar cosas que se rompan y generen contaminación y que le dure menos al cliente, pero para poder vender otro. Entonces, Sí. todo eso está montado en una desconsideración del cliente, desconsideración del planeta y puro egoísmo. Entonces, el nivel Es un lógico es el pensamiento nivel. completamente individualista. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. ese es el otro nivel lógico, ¿no? Como falta como ética. Sí, yo creo que, eh, bueno, en realidad esto ya es una idea mía, no tendría que ponerme a buscar para mostrar pruebas, pero eh, voy a, voy a hilar dos temas para llegar a lo que estoy pensando. Eh, el lenguaje, o sea, las palabras, a lo largo del tiempo se fue simplificando y buscan simplificarlo más, allanarlo, que no Sí, tenga matices, para que no sea complejo y no sea difícil. Viste que Nietzsche hablaba de que la comunicación, y bueno, sabes de Nietzsche, no vamos a... sí, Pero bueno, desde Nietzsche para acá es como que hay una línea o como una, no es una bajada de línea, pero como una corriente de irlo simplificando cada vez más. Cada vez se sí, usan menos palabras, cada vez sí, la gente, y siempre se tiende a simplificar. Yo creo que lo mismo se está haciendo con los valores, ¿sí? Porque de alguna manera los valores eran los que mantenían una sociedad o un grupo humano de determinada manera. Cuando se empiezan a atacar a los valores o a dejar de lado los valores, yo creo que todo es más maleable, es todo más tumultuoso, ¿sí? sí, Si está el valor de... ¿Por qué maleable y tumultuoso? A ver, la masa boba es mucho más fácil de manejar que si tenés gente pensante. sí, Cuando vos allanás el lenguaje, cuando vos restringís, no restringís, sino que suprimís los valores, todo eso se va haciendo cada vez más simple y más soso. sí, ¿Sí? No hay matiz. sí, Entonces yo creo que en esa corriente termina resultando esta cuestión de qué es la ética o la viveza criolla, poner. Eso existe desde claro, mucho tiempo. sí, Pero es como que le pusieron viveza criolla a una actitud humana, ¿sí? Porque no es que solamente en Argentina está el que lleva agua para su molino, como yendo a los a la dichos pseudológica, populares, sí, a la pseudológica. En realidad en todas partes del mundo, lo que pasa es que acá se hace con una alevosía terrible y con una impunidad terrible. Pero yo creo que va por ahí porque cuando se exponen situaciones así, ¿no? Con pruebas de que tal político hizo tal cosa o robó tal otra, la gente que lo sigue lo justifica como diciendo, bueno, pero yo de la oficina me llevo tal cosa. Y, viste, es como que sí. en los diferentes niveles de la sociedad Corre la misma está lógica, corre la justificado. misma ética. Corre la misma ética que es como muy distinta a lo que se plantea como una ética que sostendría la sociedad funcionando en beneficio de todos. ¿Sí? Es como que también en esto de simplificar el lenguaje, simplificar valores, la gente se fue volviendo, sí, se vuelve más individualista de vuelta, se vuelve más para sí mismo. El salvarse, el sálvese quien pueda, otra frase así, Sí, que no es de ahora, ya viene desde más o menos los 90 o el 2000. Entonces yo creo que mora en eso. Hubo una gran destrucción de toda esa parte que afecta a la lógica y contribuye a la masa que sigue de forma efusiva y tal vez exaltada, excitada, contra la pensante. Vos te encontrás con gente pensante, pero hablando con gente, decir gente pensante, decir gente que leyó, que se instruyó, que tal vez desarrolla una lógica y trata de ver las cosas sin agresión. Cuando le tocas el tema político, esa lógica se va al carajo. sí, 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 Este, totalmente.
Yo totalmente. creo que viene, no sé Y, si me fui demasiado a la mierda, no, no, pero no. Y tocaste también una cosa que nombraste una nominalización para mí. Primero decir, cuando decimos valores. sí, Y cuando nombrás cada uno de esos valores, ¿no? Ponerle el valor de la amistad. Y sí, decir amistad es una nominalización, ¿no? Dentro del modelo es hablar en vago y en específico, no, porque hay que sí, tener el sí, valor sí, del honor o el valor de la amistad. ¿Y qué es amistad? Y uno te va a decir, ver el programa de Netflix a la par y si me adelanta es traición. Entonces, por ejemplo, sí. empieza a colapsar la realidad en eso, vuelve que los valores puedan ser vaciados de su contenido, de un contenido más profundo y ser rellenados de cualquier cosa. Y con esta estrategia acá ericksoniana, lingüística, o sea, yo puedo vaciar un contenido, por ejemplo, yo estoy a favor de los pobres, entonces con un valor del estar como, poner con los valores, voy a ser muy generalizador ahora, con los valores originales del peronismo, puedo convertirme a un populismo que a sabiendas genera pobreza. Sí. O sea, vacío, o sea, es una bandera, listo. Pongo la bandera, y acá estoy con la justicia, por el Partido Justicialista, ¿no? Estamos por la justicia y generamos asesinato, matamos a los que van digamos, a declarar en contra nuestra, secuestramos, hacemos lo que sea, pero yo digo, tengo el valor, me empodero el valor de la justicia. Y esa es una estrategia de lo más usada, por ejemplo, dentro de agarrar una necesidad genuina y real, ¿no? Por ejemplo, este país tiene desigualdad y pobreza. Entonces, Sí, yo voy a agarrar a la pobreza y yo venga a los pobres y yo los atiendo. Entonces, yo llamando, o sea, a socorrer a esas necesidades profundas, hay un pedido original y genuino que lo agarro, me lo apropio, me embandero con ese pedido eh, y puedo distorsionar y hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, lo mismo pasa con el movimiento, con un movimiento feminista. Habiendo en los años 50, 60 una desigualdad fuerte entre el hombre y la mujer, se puede empezar un movimiento que empieza como algo genuino y hoy en día los grandes empresarios, los más multimillonarios, empiezan a financiar movimientos feministas con otros fines, con fines políticos inversos, ¿no? Que no tienen nada que ver con que una mujer pueda llegar a tener un puesto alto o en algún momento en el futuro llegar a ser presidente a tal vez una mujer. No, sí. ya no se trata de la igualdad, sino que se trata de otra cosa, pero tomando una nominalización, o sea, una generalización, una bandera, le vacío, le lleno un contenido que yo quiero y lo uso para donde yo quiero. Entonces, Sí. eso es lo importante de ir a lo específico a veces en el metamodelo, ¿no? De ir, bueno, a ver, viste en la PNL, no sé si viste los videos, esto de vos puedes ir al lenguaje específico, o sea, al mecanismo Sí, específico y también sí, a la sí, intención positiva. sí, Y si vas a la intención positiva, te puedes ahorrar un montón de discusiones y de peleas, porque eventualmente, o sea, en lo profundo cuando dos personas de distintos partidos políticos pelean, probablemente tienen una intención misma positiva, sí. que es que el país esté mejor, por ejemplo. Y y si van a tocar esa intención positiva y se quitan la máscara de la bandera, bueno, hablemos de realmente qué es lo que queremos, de verdad lo que queremos, qué es lo que queremos. Y no, porque yo quiero que gane mi representante como mi ídolo, ¿viste? Como el fanatismo. Bueno, cuando salgo de fanatismo y me conecto con la intención positiva, me saco la bandera de encima, ahí es donde puedo tocar a la otra persona. Y así hasta poder Sí, llegar a conversar con una feminista que rompe todo o se mueve desde la violencia. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que querés? Quiero que no nos maten y que no nos maten y que lo que sea, pero para. Ok, yo también quiero eso. O sea, yo también quiero que haya menos violencia. O que menos, o sea, y nos encontramos yendo bien a lo profundo y saliéndonos del partidismo que nos lleva como extremos, ¿viste? sí, Porque aparte, sí. incluso como vos decías, ¿no?
una persona inteligente que tiene una visión más o menos crítica puede totalmente, con total sentido, volverse antifeminista. Sí. Pero eso también sería parte de un problema porque generaría atacar al extremo que aparte es como un movimiento súper hegemónico hoy en día, atacarlo que no va a ser conectar con su intención positiva. No, tal Si cual. yo, si yo bajara de mi bandera y me conecto con la intención positiva, podríamos realmente juntar o unirnos en pos de una transformación para algo mejor. Y sí, seguro. Pasa que, como decís vos, está el objetivo no está puesto en eso. Está puesto en hacer ruido, mostrar lo peor, porque, a ver, en la tele, cuando te levantan una manifestación, no te muestran, o sea, de por sí, quien va a manifestarse, volviendo al caso de las feministas, te muestran la foto de las cosas más feas que hacen. Ujú. ¿Sí? No sé, Sí, cuando la madre que la puso a la nena a pisar un bebé, un bebote, sí. que están pintando los patrulleros, y, Mm. y te muestran eso, y esa es la noticia, cuando te dicen feministas, manifestación, y te muestran esa escena, te están mostrando, te están diciendo lo que quieren que veas. ¿Sí? No Ujú. van a esto que decíamos, a bajar el nivel. Y entonces la persona, no sé, el ciudadano que paga sus impuestos, que considera que, bueno, es necesario un impuesto, es necesario que se hagan algunas cosas, ve que otra persona está destruyendo la propiedad privada y se enoja con eso. Ya no se y bueno, ¿y quién fue? Y es de los feministas. Entonces, vamos contra el feminismo. ¿Sí? ¿Cuándo se produce la generalización? Creo yo. ¿Sí? En esa bomba que te tiran para que te reviente a vos y te corra de la lógica y te lleve a lo emocional o a lo que a vos te genera alguna emoción más fácil de manipular, ¿no? También ahí, sí, también ahí. O sea, Sí, no es la única generalización. También ahí está no, la no, generalización. O, tal cual. o, por ejemplo, muchas personas, esto de empezar con el lenguaje inclusivo Sí, como una forma de... El otro día yo decía que en realidad vos podés encontrar lo opuesto, por ejemplo, un lenguaje, ¿viste cuando haces arquería, yo hago arquería, o alguien va a hacer tiro? sí, Yo hago tiro con arco, pero si haces tiro con arma es lo mismo. Que vos le haces tiro al blanco. Y cuando sos un buen objetivo, sos un blanco perfecto. O sea, para que te bajen. O sea, sí. es algo violento hacia el hombre porque es él y hacia el blanco por ser blanco. Entonces podría ser Sí, que sí, estén siendo agresivos hacia el hombre blanco y ya. Y sí. podemos encontrar trillones de estas cosas en el lenguaje en las que sale desfavorecido el hombre o desfavorecido el hombre blanco, pero o ponerle también hay una cosa muy, muy loca con el tema de la cacería de brujas. La cacería de brujas se la asocia a la iglesia. Sí, La iglesia, la cacería de brujas existía antes de la iglesia sí. y después. Y existe cacería de brujas ahora también. O sea, no como parte de la iglesia. Los africanos en muchas tribus hacen cacería de brujas. Nadie habla de eso, porque son africanos, no sé. O por ejemplo, o por ejemplo, la ahora hay como una gran realmente como la visión que se genera creo que es parte de un cambio que decididamente de sacarle, tal vez es una manera de trabajar sobre los valores cristianos, de bajarlos, que es hablar, decir que la iglesia torturaba y que la tortura viene de la iglesia. La Sí, bueno, tortura, la tortura no viene de la iglesia. no tal Esto, cual. esto es cosa que poca gente sabe. Cuando la iglesia asume el poder en un nivel político, lo que hace en realidad, las torturas eran algo de la época. Sí, Y lo que hace la iglesia, al revés de lo que todos piensan, es que las regula y las baja. O sea, la iglesia había un set de torturas y dice, no, nunca más torturas a embarazadas. Prohíbe eso. Nunca más torturar hasta la muerte. Bueno, esto después fue... Entonces empieza a hacer la iglesia, dice, bueno, no puedes torturar durante 3 días a una persona. Puedes sí. torturarlo durante 5 horas, una pausa, 5 horas, y empieza como a humanizar la tortura. Pero las torturas no eran algo propio de la iglesia. No es que yo esté a favor de la iglesia. Mucho menos No, no, tal cual. es como una, digamos, o sea, la iglesia de la antigüedad era como una, éramos,
O sea, de lo que estoy en contra es del poder político que ejercía a ese nivel. Sí, tal cual. Pero, pero y hay varias asociaciones complejas acá, ¿no? O sea, iglesia igual a cristianismo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, tal cual. O sea, son cosas. Entonces, todo lo que ahora tiene que ver con algo de Jesús, con una imagen de Jesús, o con la palabra de Jesús, o con la bondad de Jesús, no, no, no. Yo voy a estar en pelotas, cogiéndome un caballo, porque soy re progre y muestro todo lo liberal que puedo ser, porque es como una visión que se construye. O sea, Sí, se empieza a crear una visión de. Bueno, sí, pasamos sí, a. es manipulación básica. Sí. Ahí voy al que sigue, espera un cachito. A ver, estamos. Falacia de apelación de la autoridad, a la autoridad. Esta falacia argumentativa, también denominada ad verecundiam, ocurre cuando hacemos mal uso de la autoridad. Dice, está mal, no, perdón, este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Podemos citar solo a las autoridades, alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como la opinión de los expertos perdón, como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta. O podemos citar autoridades irrelevantes, autoridades pobres o autoridades falsas. Este es Bueno, parecido, al principio hipnótico. sí, exactamente. Que todos los odontólogos recomiendan Colgate. Ahí tenés, para mí va por ahí. Bueno, y ahí podemos poner la lupa en eso, ¿no? O sea, bueno, hoy en día vemos mucho ejemplo de esto, ¿no? Pero Sí. cuando decimos 9 de cada 10 odontólogos recomiendan Colgate, ¿quién eligió esos 10 odontólogos para ver? O sea, no le Tal preguntó cual. a todos los odontólogos, le preguntó a esos que justamente estaban financiados por tal. Tal cual. Entonces, a la hora de elegir una autoridad, bueno, la gente le crea a la tele, por ejemplo, como una autoridad. Eh, Me acuerdo que el principio de esta autoridad, que es un principio hipnótico, me está sonando mi cosito, pero no lo puedo sacar. Eh, bien. Eh, la tele y me acuerdo que trabajando en centros de adicciones, recuerdo muchas veces este principio hipnótico de autoridad usando como el experto soy yo sobre tu subjetividad y si vos dejás el tratamiento ahora o te vas a tu casa, te vas a estar drogando. En cuestión de día vas a estar drogándote otra vez. Que eso es un uso de autoridad, porque lo puedes usar al revés. Sí, Lo puedes usar para beneficio de la persona o para empoderarla. tal cual. Eh, pero bueno, esta es una falacia que la. ¿Me decís el nombre otra vez? Que es un quilombo, Sí, ¿no? le dice falacia de apelación de la apelación a la autoridad, o se llama ad verecundiam. Bien. ¿Y cuál otra más? Está la falacia de equivalencia, dice falacia de la falsa equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia o de la ambigüedad se da cuando una palabra, una frase o una oración se usa deliberadamente para confundir, engañar o introducir a error, al sonar como si dijera una cosa, pero en realidad dice otra. A menudo este engaño aparece en forma de eufemismo, reemplazando las palabras desagradables con una terminología más atractiva. Por ejemplo, un eufemismo podría estar reemplazando mentir con la frase licencia creativa, o reemplazar mi pasado criminal con mis indiscreciones juveniles, o crisis económica por desaceleración. ¡Wow! Desaceleración. Es buena Desaceleración. esa. No, es genial, Bueno, es genial, es genial. una falacia de ese tipo era que. eh, ¿Cómo se dice? Cuando pones en pausa algo, ¿cómo se dice? Stand-by, pero no, vos no querés el término en inglés. No. Eh, sí, me parece que entiendo lo que apuntas. Déjame pensar porque no va a salir así. Receso.
casi. Eh, ah, es una palabra que se usó para... eh, cuando yo voy a hacer una actividad Sí, y quiero parar y luego hacer y seguir después, ¿cómo digo? Interrupción. Ahí está. interrupción. Está bien. Claro, yo estoy en una actividad, puedo interrumpir y después seguir. Era interrupción, igual hay varias, pero una era interrupción del embarazo. Sí. Entonces, interrupción del embarazo, por ejemplo, pero había otros eufemismos. Si vos, interrupción del embarazo es un eufemismo porque si yo interrumpo una acción, puedo seguirla después. ¿Es así de lineal? Igual este es uno de los eufemismos, pero vos podés Sí, sí, sí. interrumpir, interrumpo un momento, y ahora sigo, ¿entendés? Sí, Como sí, sí, tal cual. podría ser de esta manera, por lo cual es un eufemismo. Claro, No es sí, que sí, tajantemente corto con esa posibilidad. sí, sí. Entonces, interrupción del embarazo es una de las tantas formas de eufemismo que hay sobre el aborto que vos cortás y listo, se terminó la Sí, joda. sí, tal cual, matás al pibe. Sí, pero bueno, está llena, sí, está lleno de eufemismos. Sí, 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 está muy bueno. Eh, Yo pensé, ¿sabes qué? Pensé que yo pensé que iba más para el lado de las palabras con doble sentido, pero no, ahora lo entendí mejor. yo, por ejemplo, Ma- con respecto a los eufemismos, esto no sé si llega a ser parte, pero es parte de la misma lógica falaz. Yo le pregunté a varios médicos cómo es una persona cuando muere de cáncer. ¿Cómo se ve una persona cuando muere de cáncer? ¿Sabes cómo se ve? Muerta. No, ¿cómo ves una? ¿Pero qué características tiene? Y yo supongo que estará muy, muy consumido por la... No, No sé, no, es no, nunca vi normal. un muerto de cáncer. Poca gente ve un muerto de cáncer. Es que casi nadie Claro, es la gente que muere de cáncer. Cuando en las películas vos ves a alguien que está todo consumido, flaquito, porque el cáncer no te hace eso, ¿sabes? no, eso le te lo hace la quimioterapia. Exactamente, porque la gente no muere de cáncer, muere de quimioterapia. Ahí Entonces, entiendo. cuando vos le preguntás a un médico cómo es una persona cuando muere de cáncer, no sabe. O sea, primero te dicen, no, bueno, se ve, te empiezan a decir todos los signos de una persona que pasó por quimioterapia. Sí, Pero, sí, sí, sí. y poca gente, estoy hablando de pocos médicos, vieron a alguien morir de cáncer. O Claro. sea, toda esa Igual, cosa de supongo, consumido, pelado, así sin ceja, todo como así, es yo quimioterapia. supongo que igual dependerá de qué tipo de cáncer. Totalmente, sí. Claro, si es algo más degenerativo, un cáncer linfático, una cosa así, puede ser que veas alguna atrofia en la persona, porque nada, simplemente no es el cáncer, sino que la persona tiene menos movilidad, es el resultado de la enfermedad. Mm, Este, Yo vi personas con cánceres que no se trataron, sí, tres personas. Una era un tipo de... eh, uno es un tipo de... experto en árboles, genio total de árboles y bonsai y toda la bola. Que tenía un cáncer acá, y tenía el brazo, o sea, un brazo flaquito y el otro brazo así, pero todo como irregular, rarísimo, un brazo gordo, sí, por decirlo así. Y el tipo tendrá unos casi 70 años y lo tiene hace 27 años, ponele ese coso. sí, Y el tipo dice, no, un cáncer que tengo que no me lo fui a tratar porque me gusta vivir. claro, Otro, Miguel, que tiene acá, en el cuello. Y lo tiene desde que lo conozco y lo conozco hace como unos casi 20 años que lo conozco. Así, una sí, bola acá en el cuello. Y otro que tiene acá, que tiene como una cosa así gigante deformada en la panza, pero tiene como 80 años el tipo y lo tiene hace 40 años. O sea, toda una hiperplasia o hiperproducción celular sí, extra, pero el tipo no está, o sea, están rebosantes, ¿eh? O sea, rosadito, gordito así, claro, no todo débil, hilo de vida, no, no. no, claro, tal cual. Sí, sí, Entonces ahí sí. un poco, está un poco el hay un poco de eufemización o un poco de falacia al ver esto de... Sí, ahí también tienen que ver los medios, ¿no? Porque en las películas, cuando muestran a uno que está muriendo de cáncer, es generalmente una persona que está hecha mierda, pero Sí, sí, nada, producto de
En Doctor House plantean mucho estas cuestiones. No sé si vos la viste la serie. Vi poquitos capítulos. House era un tipo súper. A mí me encanta el juego que hace. Obviamente, seguramente como persona sería desagradable, pero tiene muchas de estos cuestionamientos lógicos. Es de Sí, Virgo, seguro. porque. ¿Eh? ¿Es de Virgo? Seguro es de Virgo. ¿Vos también sos? ¿Con la luna en dónde? No, no sé. Porque tiene esa forma de Sí, pensar yo como muy analítica. soy del 19 de septiembre. Nací en Virgo. Igual, no sé, es como que muchas características que me dicen de Virgo, no, viste, es como la horoscopología me tiene muy, muy sin cuidado y no Está muy sé, bien. me embola cuando me dicen, ay, eso es típico de tal. Y llegué y bueno, sí, Bueno, bien por vos. pseudológica. Sí, tal cual, tal Pseudológica. cual. Sí, 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 sí. Le reducís a algo simple como. mm, Sí. Perfecto. Em, ¿Qué otras más tenemos? ¿Cuál otra? Ahí va. Ahí va. Uf, falacia populista. A ver esta. ¿De verdad? Sí, se llama así. Hay que ver, ¿no? Porque esto es un blog. Habría que ver después, voy a buscar de. Hasta ahora vienen bastante razonables. Falacia populista, dice. Esta falacia, también denominada como argumento ad populum, aunque le ponen en latín y ya le da, viste, le da otra fuerza también. Bueno, eso es Su- una distorsión. Una distorsión de valoración, ¿no? Como que, porque Tal está en cual. latín es más importante. Sí, 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 tal cual. Se supone que algo es cierto o correcto o bueno porque otras personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Vuelvo a hacer una generalización. O sea, no sé, Pingucho que me cae bien dice que está bueno, entonces está bueno para mí también. No, igual también un poco me suena como la mayoría lo dice de ser cierto. Sí, sí, también, también. Pero bueno, son generalizaciones de alguna manera, pues estás Son tomando generalizaciones. algo. Sí, sí, sí. Esto es, se acepta algo que se dice porque es popular. Esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes. Ahí está. Muchas empresas Claro. basan sus anuncios en frases que utilizan esta falacia. Ahí está, ¿cómo se llama el modelo este, el patrón? Este de tantos odontólogos, Em, 9 de cada es 10. una. Es una. Creo que es una presuposición de cuantificador. Decía algo Sí, porque metía cifras y demás, tal cual. Había dos parecidas, que O una era sea, con eso, cifras y los otra. patrones viste, todos esos patrones lingüísticos hipnóticos son como unas formas de manipulación, entran de lo que se llaman the number games, el juego de los números. Sí, Murieron 75 personas sin un brazo derecho, lo cual la gente sin el brazo derecho es más factible que muera. Una frase suelta al azar, sí, sin sí. saber que a lo mejor murieron 17 millones de personas más con los dos brazos o lo que sea, pero tirada al azar como una bomba, o el Sí. 90% de las personas que están adentro de su casa suelen usar una medida de una cosa y la otra, y porcentajes y números y generan un Sí, durante fenómeno de la trance. pandemia se usó mucho y Ah, se sí. usa Ujú. constantemente. Bien, esa es bastante fácil. Después, Bueno, igual falacia. ahora ya, o sea, como las cosas están bastante. El test de inteligencia que llaman pandemia ya está bastante fácil, o sea, rellene con una cruz. A ver, variante Delta, ¿sigue creyendo en esto usted? Y yo me pondría a decir, ¿y esa variante Delta está, usted la puede ver acá entre nosotros? Como hacerle como una especie de. Sí, sí, sí. Sí, irle sobre la lógica, pero de forma amable, no de forma. Claro. A ver. Y esta vacuna sobre un virus que no está aislado, ahora mutó. Pero ¿cómo sabemos si mutó si no tenemos el virus original para comparar con el no sé cuánto? Pero ahora tenemos doble mutación que si te diste la primera vacuna, al mutar la primera vez te vas a tener que dar otra y si mutó hasta la variante Mu, tenés que darte como 17 vacunas más. Sí, Pero es una lógica sí, de la no, no, y la hipnosis, digamos. gente. Lo sorprendente es que hay médicos que lo sostienen, ¿viste? Más allá de los que le hayan pagado para que hablen de esto, hay médicos que están. Es muy loco. Bueno, Hay otros que no, ¿no? Hay otros que están, ¿viste? Más no, pensantes, hay pero. muchos que todavía piensan, pero lo que pasa es que dentro de esos médicos
justo unos amigos médicos estaban angustiadísimos, o sea, gente que tiene un ABC, que sabe de biología, que sabe esto, lo otro, y defiende esto. ¿Por qué? Porque su instrucción no se basa su instrucción no se basa en un pensamiento científico, no se basa en observar, en evaluar, en comparar, no se basa en eso, se basa en obedecer y Estaba rendir. pensando en, sí, estaba pensando en esa Obedecer y palabra. rendir. Y si entrenaste mucho obedecer y rendir, cuando la tele o tu jefe diga, ah, sí, ahora hay que ponerse el, ¿cómo se llama? El PCR por el orto. Y entonces habrá que hacerlo. Será la Claro, mejor manera. Y ahora ponete tal todo cual. este termo. Y bueno, sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, es más, mucha gente no hubiera pensado, nunca hubiera dudado de lo que pudiera decir la Organización Mundial de la Salud, porque todos lo dicen bajo ese nombre. Sí, Este, la Organización es Mundial en eso. contra de la Salud. Sí, sí, la Organización Mundial, ponele, ya está. Sí. Y listo. Bien, la que sigue es falacia del costo hundido. A veces invertimos tanto en un proyecto que somos reacios a abandonarlo, incluso cuando resulta infructuoso y fútil. Dice, es natural y generalmente no es una falacia querer continuar con algo que consideramos importante. Sin embargo, este tipo de pensamiento se convierte en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto debido a todo lo que ya hemos puesto en él desde antes. Ah, esta es la que me decían cuando yo iba a dejar la facultad de Ingeniería Química. Viene por ahí. Todo lo que ya hiciste ibas a dejarlo. Bueno, esta falacia tiene que ver con el patrón de sí. ¿Patrón de? De Sí. sí, con el yes set. Ajá. El patrón hipnótico. ¿Te acordás que cuando vos a alguien le decís, ¿te gusta el medio ambiente? Sí. ¿Y te gusta la seguridad de tus hijos? Sí. ¿Y te gustaría que haya un mundo para mañana? Sí. ¿Y te gustan los árboles y el oxígeno? Sí. Entonces podés donar $200 a Greenpeace. Y como ya Y dijiste que sigue. sí muchas veces a algo, es como que firmaste un pacto con Sí, algo y es difícil desandarse. sí, ¿Algo sí. así? Eh, yo la veo por el lado de, ya, el ejemplo que di, yo hice ingeniería química hasta cuarto año, Sí, ¿sí? Y la respuesta cuando dije que iba a dejar es, qué picardía, con todo lo que ya tenés hecho vas a dejar. O sea, claro. como que la lógica diría, esa lógica diría, no, terminalo, después haces otra cosa. Claro, o si, claro, si venías haciendo esto, seguías haciendo esto. Exactamente. Sí, entiendo por dónde lo encarás vos con el sí, porque Pero ya tienen, te son anda un primos. camino. Sí, 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 sí. Si te genera una ruta y vos ya, y si ya dijiste que sé todo esto, ¿por qué vas a decir que no ahora? Sí. Entiendo ahí el paralelismo. Pues todos son susceptibles de este comportamiento anómalo cuando anhelamos esa sensación de finalización. Está bien, sí, sí, tiene más que ver. Acá lo hace puntual a un emprendimiento, una empresa, o sea, o algo que vos arrancaste y que por el hecho de haber avanzado mucho tenés que terminarlo, no porque querés terminarlo. sí. Es un Es como poco y dejar es de set, lado. y es un poco una equivalencia compleja, en Sí, por donde, ahí la veo. en donde Sí, pasado es igual a futuro. Futuro es igual a pasado. Claro, si tu pasado fue este, tu futuro tiene que ser este. tal cual. Como, no, como, es también un poco la equivalencia compleja que tienen las personas que piensan, no, bueno, como mi familia viene con esto, yo también. Exacto, sí, bueno, Como ahí está pasado igual a mucho más futuro. cerca. Tal cual, tal cual. Es por ahí, es por ahí. Bueno, acá está la falacia circular, que es la que decíamos, los razonamientos circulares. Eh, ocurre el argumento de una persona simplemente repite lo que ya asumió de antemano y no llega a ninguna conclusión. Está bien. También se llama, los argumentos circulares también se llaman petitio principii o petición de principio. Y se produce cuando la posición
que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en la premisa. Claro, las afirmaciones que sirven para probar la conclusión a posteriori. ¿Cómo sería? Se puede acá estoy llegando al ejemplo. Se puede reconocer un argumento circular cuando la conclusión también aparece como una de las premisas del argumento. Por ejemplo, lo que hay escrito en la Biblia es verdadero, y defiende su postura diciendo, porque lo que dice la propia Biblia, no, perdón, leí como el ojete. Lo que hay escrito en la Biblia es verdadero, y defiende su postura diciendo, porque lo dice la Biblia. Claro, como es palabra santa. Tal. Estaría incurriendo. Sí, igual se nota por ya varios comentarios que es bastante anticristiana la cuestión esta. Eh, Tal. sí, 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 ya esta es la segunda vez que le pega al mismo gremio. Este, a ver, la típica es. Yo tenía un montón de ejemplos, hace tanto que no uso falacias que. Pero hay patadas de este tipo de razonamientos que están. Y de hecho lo usan en mucha. También se usaba en publicidad antes, hasta que quedaron muy evidentes. Es como que es muy simple la falacia circular, entonces. Pero en la publicidad antigua era como decirte. ¿Viste alguna época en que se había tirado abajo a la industria nacional en pos de comprar al exterior? Sí, Entonces, el planteo era comprar a lo de afuera, porque si comprabas lo de adentro iba a terminar roto. ¿Y cómo te lo probaban? Mostrándote una silla que se rompía. claro. Y esa era toda la prueba. O sea, te decían, si compraste esta silla se va a romper. Y te mostraban la silla rota prácticamente. Es como decir, Sí. hay cosas más fáciles todavía, pero es así de básica la falacia esta. Es como decir, no sé, yo soy un superhombre. ¿Y por qué? Y porque soy super. Es como que no, Claro, no sí, es sí, un sí, argumento sí. ni una, Circular en ni sí una mismo en el afirmación. discurso. Sí, 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 sí. A ver, hay gente que lo hace mucho más complejo. Creo que Bertrand Russell planteaba falacias del modo circular, más complejas. Por ejemplo, lo que decía Bertrand Russell era, él tenía la falacia de la existencia de Dios. Él decía que si Dios existe, seguramente es todopoderoso. Y si es todopoderoso, entonces puede hacer lo que se le ocurra. Entonces, si puede hacer lo que se le ocurra, él podría fabricar piedras tan inmensas y tan pesadas Que no podría levantar. que ni Dios la podría levantar. Claro, Ahora, si no puede levantarla, no es todopoderoso, y si no puede hacer piedras que no pueda levantar, tampoco es todopoderoso. Esa es una falacia circular. claro. Y esa me parecía muy, muy buena. Ese tipo las usaba muy bien. Como para. El otro día también espontáneamente vi una. Ya está. Había una chica que hacía coaching espiritual Ah, que no sabía, ¿te acordás? Que no sabía lo que era coaching, pero igual hacía coaching. Y claro, le digo, sí, bueno, sí, pero sí, me das estudiaste, cuenta. no, no, estudiar es ponerle del ego. Pero ¿sabes lo que significa coaching? No, saber lo que significa coaching es de la mente. Ok, y decía algo así como, eh, que ya hay para darle bastante, ¿no? Pero eh, decía, en un momento hice un chiste y dice, no, bueno, yo hablo desde el alma, no hablo desde el ego, que el ego hace chistes. Y le digo, wow, qué limitada que es el alma. Como, qué limitada que ni chistes puede hacer. No se Como, bueno, transformó en sí. una arpía y te fue al cuello. ¿Cuánto le falta, no? O al gran ser, ¿no? El ser, decía, como los chistes no son del ser, el ser no habla con chistes. Qué limitado que es el ser, que no se puede ni expresar con un chiste, ¿no? Sí, sí, Como, igualmente al tema chiste te puede atacar psicólogo, te puede atacar otros coaches, porque va en el lenguaje. Y como dicen que el lenguaje no es inocente, hay muchos que dicen que el chiste es una construcción de una ofensa encubierta. Entonces, te pueden ir, pero no a ese punto de decir, no, el espíritu no habla en chiste, porque bueno, sería como muy. Va por ahí por la limitación, tal cual. Y yo ahora también, ahora me baja un mensaje de los seres superiores, ya me llegó el mensaje. Dicen, arre.
Ese es para un meme, ¿viste? Bien. Después, la falacia de generalización apresurada. Esto debe estar relacionado con lo que vos me decías de la autopercepción de la persona en una depresión, por ejemplo, en resolverlo de forma. Dice, una generalización apresurada es una declaración general sin evidencia suficiente para respaldarla. Eso que decías vos, ¿viste el ejemplo que vos diste? Que una Sí, persona puede apurarse a decir algo que tal vez que tenía que ver con el patrón hipnótico de lectura de mente, lectura de mente aplicado a un sobre sí producto. mismo. Pero, y esto también se puede aplicar a otras cosas. O sea, una Sí, generalización apresurada es como decir, no sé, hoy es viernes, es un día lindo, todos los viernes hay día lindo. sí, ahí sería zarpada, sí, 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 tal cual. Tal cual. Sí, Dice, esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión, lo que llega a la persona que argumenta cometer algún tipo de suposición lógica o emitir estereotipos, conclusiones injustificadas o, exageraciones. No, esta es bastante sencilla, ¿no? A ver, dice, como forma sencilla de evitar generalizaciones apresuradas es añadir calificadores, como a veces, tal vez, a menudo. Claro, vos podés salir de esa generalización. Es lo que hablábamos cuando, o sea, salvar estas generalizaciones es parecido a lo que hablábamos cuando hablábamos de los libertarios y los estatistas. sí, Si vos le cambiás el discurso un poquito, es como que salís de sí. atacar a la lógica. Bien, después, falacia del falso dilema. Y esta debe tener que ver con Double el bind. patrón de. Exactamente. Esta falacia argumentativa ocurre cuando fallamos al limitar a opciones a únicamente dos. Las opciones son únicamente dos. Cuando de hecho hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas juntas, no excluyentes entre sí. Y a veces hay que ampliar la gama de opciones. Está bien, sí, es ponerte en un brete para que vos vayas para alguna de las dos que más te convenga. A ver, dice. O sea, esto es algo muy usual en las sesiones. O sea, te viene una persona y dice, bueno, quiero que pase esto, o no quiero que pase esto, si no, está todo mal y soy infeliz. Sí, Y a veces, o sea, es como que lo que hace el coach ni siquiera es ayudar a la persona a que cambie su situación, sino que lo que empieza a pasar es que la persona empieza a tener un punto de vista distinto en donde se genera un reencuadre o una perspectiva en la que la persona pueda aceptar el lugar en el que está, como acompasarse a sí mismo, o integrar esto que está pasando, o sea, ponerle, no sé, tuve un accidente, perdí un brazo, y si estoy mal con eso, eh, ponerse en un rol de víctima y estar atado al pasado, a esa vieja imagen, lo que en consultoría psicológica dicen, poder actualizar la noción del yo a través de una especie de reencuadre o el sí. proceso para actualizarme y poder ir al compás de quien estoy siendo. O sea, estar bueno, ok, me reencuadro, digo, no puedo, o sea, ya está, no puedo volver atrás y quedarme en esa cosa. Puedo empezar a ver las opciones que tengo dentro de lo que es ser ahora. Exactamente, y básicamente ver opciones, porque esa dualidad que plantea la falacia o el patrón te está dando dos opciones que en realidad es una sola opción, si vamos Claro, al caso, porque es la que no quiere y la que quiere, entonces tiene una sola opción. claro. Y es ver posibilidades, es ver que hay otras, es lo que plantea acá, ampliar la gama para no caer en esa circunstancia. Ampliar Sí, la gama. sí, sí, sí. Sí, lo dijiste vos también, es cambiar la forma de verlo, cambiar el observador. Lo Sí. está viendo de la manera peor posible que no le va a servir, por lo menos, para salir de ahí, a poderlo ver un poco diferente. Bien, esa es el falso dilema, bastante fácil también. ¿Dónde estamos acá? Falacia, yo aviso, a las 4 tengo un alumno, nos quedan ¿Querés 5 minutos. querés que cortemos ahora y podemos seguir otro día? Tranquilo, Sí, dejo la grabación. no, no, yo seguiría con esto, la verdad. No tenía la esperanza de que mi alumno iba a decir, no, hoy no, porque el viernes pasado me dijo, no, hoy no. Pero Está bien, bueno, está bien. hoy tiró. Dale, dejemos hasta acá. Este, Acá corto. dale.